Bueno, buen día, iglesia. Hoy empezamos el capítulo 4. Gracias a Dios vamos capítulo a capítulo y Dios nos permita terminar este libro, si así, bueno, en su voluntad está. Podríamos hacerlo más rápido, pero trato de no pasar algunas cosas que quizá aquellos que están estudiando puedan entender mejor. El capítulo 4, sí, muestra la gracia del Espíritu Santo frente a la persecución. De hecho, el tema de hoy es cómo manejar la persecución. Uno podría decir, pero aquí en Bolivia o aquí en Latinoamérica o aquí en el occidente no es tanto la persecución como en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, el día de hoy, no solo hay una persecución espiritual, sino hasta física, porque allá los matan, ¿no es cierto? Ahora también hay persecuciones en algunos lados de Centroamérica y todo aquello. No sé si tú escuchaste esta semana que a un pastor lo mataron en su casa, en Honduras. No leí toda la noticia, pero sin embargo hay cristianos que están siendo perseguidos, ¿no? Quizá nosotros solo podemos conocer por noticias aquello, ¿no? Que allá en Asia, por ejemplo, si ven que están congregándose o están predicando, están llevando las buenas nuevas, los matan o los meten a la cárcel. Acá en el occidente, bueno, tú puedes tener libertad de andar con tu Biblia en la mano, proclamar, evangelizar en las calles. Alguno que otro se puede molestar si tú entras, por ejemplo, a la terminal o entras a algún otro lado que es público, podrían de alguna manera censurarse, ¿no? Y hacer contigo quizá algo que, que uno se ve en otros países, pero si te das cuenta, nada iguala a las persecuciones que hubo un principio en la iglesia cristiana. Muchos alegremente a veces quieren ir, por ejemplo, a Roma y quieren conocer el Coliseo romano, pero sin embargo no, seguramente allá el guía de turista, porque supongo que hay un guía de turista ahí, seguramente explica algunas situaciones que han pasado en el Coliseo romano, ¿no es cierto? De cómo hombres cristianos, llamados así, han sido realmente entregados a fieras salvajes, han sido quemados, asesados, han sido descuartizados y no ha sido ajeno, por ejemplo, a los apóstoles de los cuales hoy estamos estudiando. Ahora, y tú dirás, pero ¿en qué nos sirve eso a nosotros en cuanto a la persecución? Y la persecución para el cristiano siempre se va a dar, así sea aquí. O dime tú que en tu casa, por ejemplo, no hay persecución. Desde el momento en que tú has decidido seguir a Cristo, hay persecución y va a haber. Y no te voy a decir que eso se va a quitar. Los más cercanos a ti, por eso la Biblia dice, los enemigos serán los de tu casa, dice, hay un versículo. El mismo hecho de que tú vengas a la iglesia, ¿sí? Va a causar en las personas alrededor, ¿sí? En tu esposo, en tu esposa, en tu madre, en tu padre, tus hermanos, tus hijos, va a causar siempre persecución. Y quizá persecución hasta solo de boca, mientras tú no estés, van a hablar, como decimos aquí en nuestro país, pestes, decimos, ¿no? Cuando hablan cosas terribles. ¿Y qué más si tú fallas, por ejemplo? ¿Qué más si tú muestras algo a una conducta que quizá no es apropiada la de un cristiano? Porque a veces las personas a nuestro alrededor creen que el cristiano ya es perfecto, que el cristiano no puede enojarse, que el cristiano ya no puede reclamar. ¿Y saben qué? Es mucho peor para los pastores. Hasta cuántas veces hasta mi esposa me reclama algunas cosas y me dice, pero tú eres pastor, no puedes reaccionar así. Y eso es verdad. O sea, no estoy diciendo, no estoy justificando, pero a veces también se tiene que olvidar, a veces tienen que entrar en razonamiento que todos nosotros los creyentes estamos en un proceso, ¿sí? De crecimiento espiritual. Obviamente no puedo yo, por decirles, tener una reacción igual a alguno de ustedes, por ejemplo, porque mi autoridad como pastor exige también mayor compromiso en tratar de llevar la palabra y realmente actuar conforme a las escrituras, ¿no es cierto? Entonces, pero las persecuciones siempre van a existir. Déjame decirte eso. O sea, no intentes pensar de que vas a vivir una quietud de paz, de tranquilidad ahí en tu casa. Ahora, hay niveles
de persecución. Yo las he enfrentado, tú sabes, las he enfrentado bien duras con mi esposa, como familia, especialmente yo y mi esposa, pero han sido tan duras que no sé si uno de ustedes podría aguantar esa situación, ¿me entiendes? Pero ¿cuál era mi ventaja en ese tiempo? Y ahora en este tiempo, no quiero decir que no, ahora no presente persecución, que de alguna manera yo me aferraba a las escrituras, me aferraba al conocimiento de Dios para enfrentar esa situación. Y hoy es el estudio de aquello, ¿sí? Porque vamos a ver cómo podemos nosotros enfrentar la persecución, o sea, cómo podemos eh, vivir, ¿no? En la persecución que podamos nosotros estar pasando, cómo manejar la persecución, ¿no? En todo tiempo y en todo lugar. Y espero que tú a través de la historia, o sea, que narramos en el libro de los Hechos, de la primera persecución que empezó, o sea, hoy, por ejemplo, conocemos la primera persecución que hubo hacia los cristianos, en este caso a Pedro y a Juan, ¿sí? Y ni siquiera vinieron por parte de los romanos, ¿no? Son los saduceos, partes del Sanedrín, partes del concilio, ¿no? Son los mismos líderes religiosos que persiguieron a Pedro y a Juan. ¿Y cuál fue el delito que ellos hicieron? Sanar a un lisiado que estaba ahí, pero más que aquello, no les importaba el lisiado que había sido sanado, porque ellos ya conocían al lisiado, 40 años, más de 40 años tenía, porque era de nacimiento, pero lo que más les molestaba a estos líderes religiosos es la que Pedro y Juan hablaban de que ellos habían matado al Mesías, ¿no es cierto? Y que en nombre de Cristo él sanó a este hombre, pero sin embargo, lo que más a ellos les motivaba era no perder los beneficios que tenían porque estaban en contubernio con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano les había dado algunas ventajas para que ellos puedan coexistir, podríamos decir así, con el imperio, obviamente con algunas deficiencias o cláusulas que ellos no podían hacer. Por ejemplo, ellos no podían matar a Jesús, por eso es que acudieron, ¿no es cierto?, a Pilatos, acudieron al Imperio Romano para que hicieran el Imperio Romano, pues pueda matar a Jesús. Entonces, de hecho, hoy estudiamos todo lo que es en relación a la persecución. Para nosotros, si tú un poco pones atención, nos va a enseñar algunos principios de cómo podemos manejar la persecución. Lo vas a tener, ¿sí? Lo vas a tener. Y peor cuando tú fallas en algún momento. Ahora, no hay persecución cuando tú entras a la cárcel por ladrón, por estafador. No hay persecución cuando tú entras a la cárcel por hacer quebrantar una norma social, ¿sí? Ahora, obviamente, muchos de los adversarios, podríamos decir los del mundo, van a utilizar cualquier cosa para, ¿no?, que puedan de alguna manera hacerte una persecución, pero lo que no saben ellos es que toda persecución o cualquier cosa que se realice, ¿no? Todo es para cumplir el plan eterno de Dios. Aún en esas reacciones que tienen los demás, ¿sí? Dios utiliza aquello para qué? Para cumplir su plan que tiene en relación a ti. Por eso hablamos mucho de ese pasaje en Romanos capítulo 8, ¿no es cierto? Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan para bien, conforme a su propósito, a su llamado. Entonces, la persecución va a estar siempre. Y en toda la historia de la iglesia, hasta ahora, desde Pentecostés, hablando de la iglesia, ¿sí? En toda su historia de la iglesia de Jesucristo, siempre ha enfrentado y ha pasado persecución. Durante las persecuciones romanas, entre los primeros 3 siglos, por ejemplo, los cristianos fueron, ¿qué cosa? Fueron arrojados a los animales salvajes, crucificados, convertidos en antorchas humanas, triturados o torturados en todas las maneras crueles que el hombre perversos pudieran concebir. O sea, realmente no entendemos la perversidad del hombre hacia los cristianos, ¿no? Pero si uno va a la historia, ve realmente cómo es que los cristianos han sido martirizados, o sea, han sido muertos, pero de cosas
más terribles. Ahora uno podría decir, por ejemplo, esta semana vimos, ¿no? Como soldados, estudiantes han caído en manos de hombres, pero pareciera que no tienen razonamiento humano, ¿no? Como para botarlos desde un barranco o ponerle una dinamita en el estómago de un hombre y hacerlo explotar. O sea, ¿cuál realmente pareciera que ya la racionalidad ya no está, ¿no? Y uno se traslada a los 3 primeros siglos del Imperio Romano y realmente uno ve cómo han podido los creyentes, por el mismo hecho de solo de proclamar el Evangelio, de hablar la verdad de Dios, han sido pues realmente matados de formas más crueles que en la historia podemos nosotros ver. Ahora, usted dígame que así les persiguen a los que siguen a los budistas o a las de las otras religiones. No, pero cuando uno se trata de decir que eres creyente, eres cristiano, sí, la persecución inmediatamente va a tornarse. Obviamente, de ese tiempo a este tiempo, Satanás también tiene pues sus estrategias. Ya no va como antes iba a lo físico, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué hace? La persecución al cristiano ya va en conforme a qué, a lo que él estudia, ¿no? A lo que él ve en ti y a veces pone delante de ti cosas que saben que te van a hacer caer, ¿sí? Y de alguna manera quieren debilitar tu fe. Entonces, reitero, en toda la historia de la Iglesia de Jesucristo siempre se ha enfrentado a las persecuciones. Miles, miles de mártires, ¿no? Han encontrado la muerte, ¿sí? Ahora, los apóstoles que podemos nosotros conocer, en este caso de los 12, sabemos que todos fueron martirizados, bueno, no todos, ¿no? A excepción de Juan, ¿no? Ahora, no registra la Biblia más de alguno que otro, pero sin embargo, la historia, ¿sí? Narra cómo cada uno de ellos fueron muertos, ¿no? Crucificados, ¿no? Degollados, asesados, y cuando uno va al libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11, ahí nos muestran, ¿no? Cómo muchos creyentes fueron realmente mm, martirizados. Entonces, pero mira, lejos de destruir la iglesia, o sea, todo el mundo quería destruir la iglesia, ¿sí? Todo el mundo quería decir, hasta aquí nomás, esto lo cortaremos. Lejos de destruir la iglesia, la persecución más bien que hizo, sirvió, ¿no es cierto? ¿Para qué? Primero para purificar, ¿sí? Porque es necesario que el juicio de Dios empiece en dónde? En su casa. Muchas veces la persecución, no es muchas veces, siempre la persecución ayuda a purificar la iglesia, porque hay otros que no aguantan, ¿sí? Porque casualmente o siempre tienden a pensar eso, que cuando te vuelves cristiano, sí, empiezan a ver lo que es una carrera, una persecución, tribulación, angustia, ¿no? Cosas así. Entonces, como su fe no es una fe genuina, o sea, una fe que está realmente centrada en la fe de Cristo, lo que ellos hacen es como en la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Vienen tiempos, vienen sequías, vienen terremotos, vienen situaciones, ¿y qué hacen? Quizás se alegraron en ese momento y después van dejando. Entonces, la persecución sirve para purificar la iglesia, pero también, paradójicamente, sirve para qué? Para fortalecerle. ¿Sí? Mientras a veces más vienen las circunstancias, es para sirve también para hacer más fructífero. Imagínate tú, cuanto más pertenecen a la iglesia, más obviamente el crecimiento tiene Dios, ¿sí? Aquí no es que vamos a hablar por 1.000 personas o que este mes de junio vamos, he escuchado, ¿no? Este mes de junio queremos alcanzar 100 almas para Cristo, dice, ¿no? Y ponen a orar, piden sin dejar, o sea, sin pleno conocimiento que el único que puede hacer que la iglesia crezca es Cristo, ¿sí? Él es el que añade a la iglesia y eso vamos a estudiar más adelante. Entonces, la persecución sirvió para purificar la iglesia, para fortalecerla, ¿sí? Para hacerla fructificar. También, ¿para qué sirve la persecución? Para hacer madurar, hacen madurar a los creyentes individuales.
¿O no? Más maduro llegas a ser en el ámbito de tu vida cuando realmente pasas persecución. Obviamente todo está centrado en el que tienes que tener el conocimiento de Dios y que tu fortaleza va a venir del Señor, ¿no? A través de lo que tú escuchas, la palabra. Entonces, pero la persecución siempre sirve también para acercar más a la congregación entre sí y con su Señor, ¿no? Cuando se haya persecución, por ejemplo, ¿qué hace el creyente? Bueno, nosotros recurrimos a quién? A Dios, ¿no? ¿Sí? Nos aferramos más a Dios, pedimos más auxilio a Dios, o sea, pedimos que Él intervenga en las cosas que estamos pasando, ¿sí? Y eso te fortalece. Entonces, y eso ha pasado en la iglesia, por 3 siglos realmente vivieron 3 siglos de violentos en cuanto a la persecución de la iglesia, y bueno, y a través de la historia vemos que en un momento eso, ¿no? El emperador Constantino, pues, abraza, podríamos decir, la fe, entre comillas, obviamente, ¿no es cierto? Y de perseguidos pasan a perseguidores ya también, ¿no? Bueno, esa es otra historia en la historia de la iglesia. Pero podemos considerar que la verdadera iglesia siempre ha notado de que va a ser perseguida. Pues reitero, en los tiempos modernos la iglesia sí casi no ha enfrentado una persecución física, ¿sí? Por lo menos de este lado del planeta, ¿no? Pero los ataques de Satanás siempre se han vuelto más, reitero, sutiles. Sí, y en lugar de amenazar el cuerpo, las persecuciones de Satanás hoy en día apuntan a qué? Al ego, amenazando nuestro orgullo egoísta, nuestra necesidad de aceptación o nuestra posición. Entonces, Satanás ha destruido gran parte de la eficacia espiritual de la iglesia sin tener que matar a los creyentes que la conforman. En lugar de matarlos, es mucho más eficaz hacer que los creyentes vivan de manera egocéntrica, complaciente, indolente y mundana, con el fin de qué? De impedir que las personas sean atraídas a la fe cristiana. Entonces, no tardó mucho en surgir la primera oposición de la iglesia y vino de los líderes judíos que habían ejecutado a Jesús. De hecho, el libro de los Hechos, en los capítulos 4, 5, 7, 8 y 12, narran estas persecuciones. ¿Sí? Y vamos a ir estudiando a medida que vayamos pasando el tiempo. Bueno, si Dios así lo quiere, vamos a ver cómo las persecuciones, ¿sí? Han venido más de los líderes religiosos, ¿sí? Que realmente han perseguido a quién? A la iglesia. Entonces, que la iglesia debería enfrentar persecución no fue sorpresa, puesto que el Señor Jesucristo advirtió a quienes, a sus seguidores, ¿no es cierto? Y para aquello voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 15, por ejemplo, versículos 18. Y ahí hay un subtítulo, incluso en tu Biblia dice, y el mundo os aborrecerá. Y dígame que no sucede lo que el Señor había dicho a sus discípulos, y en este caso a Pedro y a Juan y a sus apóstoles. Dice, si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Dice, os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, vosotros, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo hubiere venido, si yo no hubiere venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, la persecución siempre va a estar, ¿no es cierto? Siempre va a estar. Y ahí el Señor, antes de que suceda todo esto, lo que le está pasando a Pedro y a Juan en lo que estamos estudiando,
Ya el Señor les dijo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios, ¿no es cierto? Pensará que rinde. Ahora, uno podría decir esto, bueno, esto pasaron solamente los apóstoles, pero cuando uno va a segunda de Timoteo 3:12, ¿qué les dice Pablo a Timoteo? En la segunda carta a Timoteo. Y ahí usted puede ver, ¿no? Cómo es que Pablo no es ajeno a decirle a Timoteo, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecución, ¿sí? Padecerán persecución. Todos, absolutamente todos aquellos. Entonces, la persecución no ha sido ajena, o sea, no es que se inició, o sea, ahí de la noche a la mañana, sino que el Señor Jesús ya les advirtió. Y como hemos estudiado el libro de Apocalipsis, así como estamos estudiando el libro de Hechos, versículo tras versículo, los tiempos que se van a acercar en los tiempos de las tribulaciones, ¿qué va a pasar? Realmente va a suceder, ¿no es cierto? Tanta matanza de aquel que profesa la fe en Jesucristo. Y de ahí es donde vamos a ver a los mártires que van a salir y todo aquello. Entonces, la persecución siempre va a estar. Siempre va a estar. ¿Sí? Y es una evidencia de ser un verdadero creyente, según hemos leído, ¿no es cierto? Porque si tú eres como el mundo, pues ¿quién te va a perseguir? ¿Quién? Absolutamente nadie. ¿Sí? Ahora, si va a haber alguna persecución, pues va a ser por alguna otra situación. Pero por causa de Cristo, por el mismo hecho de que tú dices ser cristiano, ¿sí? Ya tienes que entender que vas a sufrir persecución. Pero la Biblia nos enseña y nos da algunos parámetros de cómo enfrentar la situación. En este caso que estamos estudiando, vemos aquí cómo es que Pedro y Juan enfrentan la persecución. Pero también nos ayuda en aplicación a nosotros de cómo podemos enfrentar la persecución. Usted no va a poder enfrentar la persecución si va a seguir, por ejemplo, no estar lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? No va a poder. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿qué implica? Implica también el conocimiento de la palabra. Y a través de la palabra tú vas a poder entender cómo debes reaccionar o cómo debes sobrellevar ese tiempo o ese momento. A la que vas a fallar, sí, ¿no es cierto? Es como cuando antes yo tenía un dicho y decía, la paciencia tiene un límite, la dignidad. ¿No? Era un dicho, es un dicho mundano, ¿no? La paciencia tiene un límite, la dignidad. Pero cuando uno va a las escrituras, dice, más el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, etcétera. Con tales cosas no hay ley, o sea, no hay límite. ¿Sí? No hay ley, no hay límite. ¿Me entiendes? Obviamente, nosotros, ¿qué hacemos? Vuelvo a reiterar, ¿no? Usted no me va a ver a mí como un hombre que vuela y es el no. ¿Sí? Y cuando pasa alguna situación, a veces recién viene el Espíritu Santo, ¿no? A decir, y, ¿no? Te voy a... Entonces, sin embargo, tenemos que tratar siempre de adueñarnos de lo que vamos aprendiendo en su palabra. Muy bien. Entonces, acá en el libro, en Hechos, capítulo 4, podríamos decir, relata el primer brote de persecución contra la iglesia. Este es el primero, el inicio del primer brote de la persecución contra la iglesia. Y vamos a ir desarrollando hoy, si Dios quiere, hasta el versículo 31, ¿sí? Y lo vamos a dividir en dos secciones. Uno, la persecución manifiesta, versículos del 1 al 4. Y segundo, la persecución que se enfrenta, versículos del 5 al 31. Entonces, vámonos ya al estudio ahora, Hechos capítulo 4. Nos vamos a nuestras Biblias y me sigues con la lectura, Hechos capítulo 4. Versículos del 1 al 4. Y voy a leer primero, y aquí vamos a ver la persecución manifiesta. Dice así, hablando ellos, dice, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. O sea, 5,000 estaban ahí, imagínate tú en el templo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya era tarde, la hora novena, 3 de la tarde, ellos empezaron a hacer el sermón que Pedro dio, ¿no es cierto? Y había mucha gente, porque no solo había un sacrificio que se llevaba a cabo en la tarde, así como en la mañana, sino también ellos iban a ¿qué? A orar, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen en el versículo 1, ¿quiénes son ellos? Sugieren que tanto Pedro como Juan, ellos estaban, ¿qué cosa? Hablando a quién? Al pueblo, ¿no es cierto? Tal vez después de la curación y del sermón de Pedro, ambos apóstoles se pusieron a dialogar con la multitud. Sin embargo, antes de que terminaran de hablar, las autoridades del templo llegaron a la escena para arrestarlos, ¿no? ¿Quiénes son estas autoridades? Dice, y vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los que realizaban el sacrificio en la tarde, ¿sí? Estos se hallaban divididos en 24 grupos y eran elegidos por sorteo para servir en el momento dado. Habían esperado ansiosamente, o sea, la semana para ministrar, y sin duda estaban molestos por el disturbio que ocasionaron Pedro y Juan. Entonces, tenemos que entender que ahí hay una molestia de parte de los que manejaban el templo, y también vinieron a Pedro y a Juan, dice el jefe de la guardia del templo. ¿Quién era este personaje? Era el director de la fuerza de vigilancia del templo, que estaba compuesto por levitas. De hecho, este personaje era el segundo de rango, solo por debajo del sumo sacerdote, y era responsable de mantener el orden en los terrenos del templo. Y de hecho, no solo era segundo, iba a estar segundo, sino que él podía subir más adelante a ser ¿quién? El sumo sacerdote, ¿no? También vinieron a prender a Pedro y a Juan, según el relato, ¿quiénes? Los saduceos. Y es importante esto mencionar sobre los saduceos, porque esta era una de las 4 sectas que conformaban el judaísmo, junto con ¿quiénes? Bueno, sus archienemigos, ¿quiénes eran de los saduceos? Los fariseos, ¿no? Y había otros 2 grupos que eran los esenios y los celotes. Entonces son 4 las 4 sectas conformaban todo lo que es el judaísmo, ¿sí? Y estos saduceos, pocos en número, pero tenían tremenda influencia. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Y ellos conformaban la fuerza religiosa y política dominante en Israel. Todos los sumos sacerdotes durante este periodo eran saduceos. Por sobre todo eran terratenientes, aristócratas y ricos. Ahora, ¿en qué creían los saduceos? ¿O en qué no creían, mejor dicho, los saduceos? ¿No? Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección del cuerpo. ¿Sí? No creían. ¿Te acuerdas cuando Pablo les dijo, si no hubiera resurrección, pues vana es nuestra fe? Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, los saduceos creían solo en la ley escrita, rechazando la tradición oral tan vital para los fariseos. No creían en la resurrección del cuerpo, no creían en recompensas o castigos futuros, negaban la existencia de ángeles y espíritus, ¿no? A diferencia, obviamente, de los fariseos, y finalmente negaban la predestinación y la soberanía de Dios, y creían que el hombre era el amo de su propio destino. Ahora, imagínate tú, una nota. Si ellos no creían en la resurrección, y tú ves ahí a un Pedro y a un Juan hablando de la resurrección de Cristo, entonces eso hacía que ellos se vieran como ¿qué? Como impostores, herejes, ¿no es cierto? O sea, porque ellos estaban proclamando algo que los sumos sacerdotes no creían. No creían. Era como desenmascararle su conocimiento que ellos tenían o su aferración a lo que ellos creían. Y Pedro y Juan están hablando de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Entonces,
Imagínate tú el enojo que pudo estar en ellos, ¿no? Al ver que ellos no solo habían sanado a ese cojo, sino que ellos empezaron a predicar al Mesías, aquel que había resucitado, ¿no? Que está exaltado, ¿no? Entonces vienen el enojo y pues ¿qué hacen? Los arrestan, ¿no vieron? Vinieron sobre, dice, esto implica que da la idea de caer de repente y a veces con una intención hostil, o sea, no es que han venido, Pedro y Juan, vengan por favor, no, ellos saltaron prácticamente cuando Pedro y Juan están hablando con el pueblo, o sea, ellos saltaron, ¿no? Y el versículo 2 dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces ellos se resintieron tanto, ¿sí? Que al punto que pues tenían que agarrarlos y meterlos a la cárcel. Pero más allá de aquello, ellos veían, por ejemplo, en los apóstoles, porque ellos no tenían fama, ¿no? No tenían una autorización o credenciales para poder hablar como maestros, ¿no? No habían ellos recibido la formación rabínica que se necesitaba en ese tiempo para hablar, ¿no? Pero ellos veían realmente cómo era el denuedo con el cual ellos hablaban, al punto que se maravillaban realmente cómo es que ellos podían hablar de estas cosas, ¿no? Citar el Antiguo Testamento, pues ellos entendían de que ellos no habían sido formados en esa escuela rabínica. Obviamente ellos después habían entendido que estos dos apóstoles, en este caso, habían andado ¿con quién? Con Jesús, ¿no? ¿Cuánto tiempo les preparó el Señor? 3 años, ¿no? 3 años y medio. Imagínate tú tener a un maestro de maestros, ¿no? Que te enseña, ¿sí? Imagínate tú. Entonces, que Pedro y Juan estuvieran haciendo eso en el templo, o sea, el centro de dominio de los saduceos era especialmente humillante. Entonces, estaban muy resentidos con los apóstoles por varias razones. Y uno hemos detallado, dice, les molestaba que enseñasen al pueblo, ¿sí? Porque ellos se creían los únicos que podían enseñar, ¿no? O sea, también estaban resentidos o se irritaron con Pedro y Juan porque anunciasen, dice el versículo 2, en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces los líderes judíos habían ejecutado a Jesús porque él blasfemó, ¿no? Él dijo, ¿no? Que él había venido, ¿no es cierto? Que él era el Mesías, ¿sí? Y los apóstoles anunciaban también que el Mesías, que Jesús era el Mesías resucitado, y los saduceos pues rechazaban la idea de lo que era la resurrección general. Vuelvo a repetir, ellos no creían en la resurrección. Y si Jesús había resucitado, ellos quedaban expuestos como que, como herejes. Entonces, eso fue lo que les alarmó a estos religiosos, ¿no? De que Pedro haya enseñado al pueblo la resurrección, que él era el autor de la vida, que él era el Mesías que había sido prometido, ¿no? Entonces, ellos habían entendido que este movimiento no debía extenderse, o sea, ellos tenían que ver la manera de cortar de una vez de raíz. Ahora, ellos tampoco podían ligeramente ir y decir, bueno, mátenlos a Pedro y a Juan, ¿no es cierto? Porque ellos ya habían hecho algo que es tremendamente asombroso y para los judíos un milagro que era explicado y era visto, o sea, objetivamente, así ellos creían que el mensajero que hacía el milagro venía de parte de Dios y tratar de matar a Pedro y a Juan, o sea, instantáneamente, pues a ellos podían haber tenido problemas con el pueblo. Pero lo que más temían los líderes religiosos, ¿qué era? Que surja una insurrección, ¿no es cierto? Un movimiento que pueda de alguna manera hacer de que ellos puedan tener un conflicto con el Imperio Romano y quitarle los privilegios que ellos gozaban en ese tiempo, como élite, podríamos decir, élite del sector religioso a los que ellos profesaban. Entonces, incapaces de tomar la predicación de los apóstoles, las autoridades, dice en versículo 3, les echaron mano
y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué hasta el día siguiente? Porque ellos creían que ya era tarde, no había, según las regulaciones en ese tiempo, o sea, no podía haber el concilio no podía reunirse para, para un juicio, ¿no? Por la noche, porque la ley judía no permitía aquello, aunque ellos pasaron por alto cuando se trató de Jesús, ¿sí? Pero sin embargo, como ya era tarde, los metieron ¿dónde? A la cárcel. Entonces Pedro y Juan fueron encarcelados toda la noche para juzgarlos y al día siguiente, ante el mismo concilio que había juzgado al Señor, pues se presentaron. Leemos el versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice, y el número de los varones era de 5,000. Vaya, 5,000. Ya quisiera que muchos creyeran y oyeran la palabra, ese número de personas, ¿no? Pero no obstante, entendemos que hubo entonces una fructificación cuando Pedro y Juan están hablando las verdades del Señor. Entonces, el 5,000, entonces, muchos dicen que estos 5,000 representa el número acumulado de varones en la congregación de Jerusalén, no los que se agregaron esta vez. Y de hecho, las Escrituras es la segunda vez que menciona un número específico, porque más allá, o sea, más adelante, en el transcurso de la historia, ya no se va a mencionar números específicos, simplemente se va a decir que se añadieron muchos a la iglesia. Por ejemplo, en el 5:14 dice lo siguiente, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, dice, gran número así de hombres como de mujeres. Ahí mismo en el 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Más adelante en el 9:31 sigue hablando de cómo es que crecía la iglesia y dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y en el 12:24, 16:5, 19:20, 28:31 siempre está hablando que ya la iglesia había crecido. Entonces, ¿cuál es la primera? Entonces, la primera sección de la que hemos hablado, sí, hemos visto que la persecución se ha manifestado por primera vez contra la iglesia. ¿Quiénes fueron aquellos promotores de la persecución contra la iglesia? Los líderes religiosos de ese tiempo, ¿sí? Los sacerdotes, los saduceos específicamente, aquellos que vinieron y aquel que era responsable de guardar, podríamos decir así, el templo que en ese tiempo estaba, ¿no es cierto? Ahora, en el versículo 5 hasta el versículo 31 vemos la persecución que se enfrenta y esta sección relata la reacción de la iglesia ante el brote inicial de persecución. De tal respuesta, los creyentes podemos aquí, ahora sí, aprender 7 principios acerca de cómo manejar la persecución en todo tiempo y lugar. ¿Cómo debes enfrentar la persecución? O sea, ¿cómo tú tienes que actuar cuando hay persecución sobre ti? Y nos hace un relato acá, viendo el ejemplo, obviamente, de Pedro y Juan. Versículos 5 al 7, vemos cómo ellos muestran su misión. Fíjate el versículo 5. Aconteció al día siguiente, dice, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice. Aquí vemos que Pedro y Juan no ofrecieron resistencia durante su arresto, ¿sí? ¿Te acuerdas? Como habíamos leído en el versículo 3, ni se opusieron cuando compadecieron ante el concilio. Se sometieron tranquilamente. ¿Por qué? Sabiendo que Dios controlaba sus circunstancias. O sea,
cuando tú vas a pasar persecución en aplicación, entiende esto. Nada puede suceder sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios. ¿Sí? Es más, Pedro y Juan entendieron que podía haber sido la posibilidad de que ellos podían predicar ante el concilio. ¿Están entendiendo poco? ¿No es cierto? O sea, cuando tú enfrentes alguna situación para aplicación tuya, o sea, no pongas resistencia. En algún momento de la historia de Pedro, él, ¿qué hizo cuando arrestaron a Jesús? ¿Te acuerdas, no? Sacó la vaina, el cuchillo, ¿no? Cortó la oreja de desvainó, ¿no? ¿Sí? Cortando la oreja incluso de un guardia, ¿no? Malco. Pero ahora ya Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo que hicieron cuando le tomaron a Pedro y a Juan, lo que ellos hicieron no se accionaron, porque ellos ya entendieron que hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito en el cual ellos ya entendieron más allá. Ellos entendieron que toda circunstancia, toda situación, ¿sí? Tiene control o está controlada por ¿quién? Por Dios, ¿sí? Vinieron los gobernantes, que eran también llamados los jefes de los sacerdotes. Y estos que representaban las 24 órdenes sacerdotales que había. Junto a ellos también vienen ¿quiénes? Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los jefes de familias y de tribus. Son jefes de familias y de tribus. También vinieron los escribas. ¿Y estos quién eran? Son aquellos que se consideraban expertos en la ley. Principalmente estos eran fariseos y estos conformaban ¿qué cosa? El concilio. Amén. Entonces, a la mañana siguiente, dice, se reunieron en donde? En Jerusalén. Y el concilio era un organismo gubernamental de la nación, o sea, bajo la autoridad final de los romanos, y también era su corte suprema y tenía 71 miembros, incluidos el sumo sacerdote. Entonces, ¿te acuerdas que los sumos sacerdotes todos eran saduceos? ¿Sí? Todos eran saduceos. Y en el versículo 6 menciona, ¿a cuáles? Menciona a Anás. ¿Sí? Anás no era el sumo sacerdote en ese tiempo, pues los romanos lo habían dispuesto a favor de su yerno Caifás. Vale decir, Caifás era el yerno de Anás, pero sin embargo, Anás tenía, o sea, él actuaba como el superior, ¿sí? Tenía autoridad, mucho más que Caifás. O sea, Caifás, si bien era yerno de Anás, que aún conservaba el título de sumo sacerdote, ¿no es cierto? Es como ahora decimos un expresidente, pero en este tiempo Anás tenía mucho poder, mucha influencia, todavía tenía autoridad, ¿sí? Él tenía esa autoridad, él actuaba bajo, como dicen, tras los vestidores. Entonces, y si tú quieres ver nepotismo en grande, vas a encontrar acá, porque mira, Anás, sumo sacerdote, Caifás, sumo sacerdote, y según la historia son cinco hijos de los que tuvo Anás fueron sumos sacerdotes. Entonces, y aquí también menciona de algunos, por ejemplo, y sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, dice. Ahora, ¿quiénes son Juan y Alejandro? Algunos manuscritos, por ejemplo, dicen esto, algunos manuscritos, en vez de decir Juan, dice Jonatán, ¿ya? Y en vez de Juan, o sea, en vez de Juan, dice Jonatán. Y Anás tenía un hijo llamado Jonatán, quien más tarde reemplazó a Caifás como sumo sacerdote. Muchos creen que fue él, pero no hay una certeza así, es solamente como referencia. Ahora, de Alejandro, pues no sabemos nada, nada más se sabe de Alejandro, no sabemos quién fue. Todos los que eran, también estaban ahí, los de la familia, dice, de los sumos sacerdotes. Podría referirse generalmente a aquellos de las familias élites de las que provenían los sumos sacerdotes o específicamente a los miembros de la familia de Anás. Pero sin embargo, estaban ahí. Y el concilio se reunía en un lugar llamado Salón de la Piedra Tallada, posiblemente dentro del área del templo. Tampoco hay una certidumbre así, pero
Hay muchos historiadores, muchos maestros que entienden que estaba dentro del área del templo. Ahora, el versículo 7 dice, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué cosa hicieron? Sanaron al cojo, ¿no es cierto? Y no solo sanaron al cojo, sino estaban enseñando, ¿no es cierto?, sobre la resurrección de Cristo. Entonces, el concilio exigió realmente saber con qué potestad o con qué nombre, y los apóstoles habían sanado al cojo. Y aquí, aquí está, cuando dice con qué nombre, está hablando, en qué nombre está hablando, representa aquí la autoridad, o sea, con qué autoridad, en nombre de quién, ¿no es cierto? Y la pregunta implicaba que Pedro y Juan realmente eran rebeldes, es como decir, ¿y vos con qué nombre, no? ¿Con qué nombre tú qué has venido? ¿En qué? ¿Quién te ha invitado? Decimos, ¿no es cierto? Muchas veces, o en nombre de quién tú me estás haciendo esto, o sea, ¿quién te ha dado la autoridad de aquello? Y obviamente Pedro y Juan ya dijeron, ¿no? ¿Quién había sanado al cojo? Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer o un principio acerca de cómo manejar la persecución es, ¿qué cosa? La sumisión. Pero cuando hablamos de sumisión, no estamos hablando de que tú puedas estar ahí sumiso ante sumisión. Estamos hablando de una sumisión en el sentido de que tú tienes que entender que todo lo que está sucediendo bajo el control de quién, de Dios. ¿Sí? Si pasa alguna situación, tú tienes que entender que Dios va a cumplir un plan eterno utilizando esa situación. Amén. Estamos entendiendo un poco, ¿no? Ahora, es inevitable manejar la persecución si uno no está lleno del Espíritu. Versículo 8, al principio, ¿qué dice? Entonces Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, una pausa aquí. Entonces aquí hubo un requisito inicial previo para la poderosa defensa de Pedro. El apóstol enfrentó triunfalmente la persecución porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. Es más, el Señor Jesús ya lo había dicho a sus discípulos en Lucas 12, versículos 11 y 12, ¿no? Jesús ya les había dicho que los discípulos, que toda testificación y todo ministerio cristiano dependen de la llenura del Espíritu Santo. Y Pedro estaba rendido al control del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo ocurre cuando andas en obediencia a la palabra de Dios. O sea, ceder al control del Espíritu Santo libera su poder en la vida del creyente. Si tú no estuvieras lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no viviera en ti, tu reacción puede ser bruta, como decimos, ¿no? A veces actuamos así o no. Eres un bruto, has actuado como un bruto, ¿sí? ¿Qué implica eso? No implica que no eres cristiano, implica que no te has llenado con el Espíritu Santo, o sea, con salmos, cánticos, con la palabra del Señor, porque si realmente estuvieras llena del Espíritu Santo, controlarías ese tu vieja naturaleza, ¿no? Tu viejo hombre, y seguramente tu reacción sería muy distinta, ¿sí? Entonces es vital que uno realmente esté lleno del Espíritu Santo. Pedro y Juan confrontaron al mundo de frente con una audacia y elocuencia que hizo incluso maravillar a sus oyentes, ¿no? A sus oponentes en este caso. Ahí, mira, en el capítulo 4, versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién, con Jesús. Entonces, ellos fueron victoriosos porque fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Que la palabra de Dios abunde, dice, ¿no es cierto? Abunde. Aquí en la palabra es, realmente tú tienes que estudiarla, tienes que memorizarla, tienes que meditarla, tienes que escudriñarla. Entonces, un segundo principio para manejar la persecución es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, en ese momento tienes que acordarte
que hay dentro de ti mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Tu soberbia, tu ego, tu, qué sé yo, aquello tiene que menguar y el Espíritu Santo tiene que manifestarse. No necesitas actuar como el mundo actúa. ¿Sí? Mejor evita. Ahora, si sabes que no puedes ser controlado, ¿sí? Evita. ¿Sí? Trata de no hablar, trata de hablar menos, ¿sí? Como le decía a alguien, ¿no? El sabio no discute con los necios, porque ellos siempre te van a ganar y además son más eficaces. Mejor no discutir con el necio. Bueno, estamos aprendiendo un poco, ¿no? Aplicando. ¿Sí? Entienda. La sumisión, entender que Dios está bajo el control, ayuda mucho en un tiempo de persecución. La llenura del Espíritu Santo, el seguir aprendiendo de la palabra, ¿no? Sacando de la palabra cómo tienes que actuar y todo aquello va a ayudar a poder sobrellevar aquello. Vámonos rápido porque nos va a pasar el tiempo. Hay un tercer principio acerca de cómo manejar la persecución en todo tiempo y todo lugar a través de este relato. Ser, dice, agresivos para aprovechar las oportunidades. ¿Qué significa eso? Enfrentando con la más audaz proclamación de la verdad, en todo lugar, en lugar de callar por miedo o de transigir, Pedro, ¿qué hace? Demostró gran valor y él pasó a la ofensiva. Versículo del 8 al 13. Reitero, sumisión no significa cobardía, ¿sí? Él comenzó, dice, acusándolos, fíjate, pero con la verdad, ¿sí? Puesto, versículo 4 estamos, ¿sí? Puesto que hoy, dice, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, a él, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Más allá de que ellos puedan entender, ellos estaban recibiendo una verdad que iba contra lo que ellos creían. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los sumos sacerdotes no creían, en este caso los saduceos, no estoy hablando de los fariseos, sino de los saduceos, no creían en la resurrección. Entonces, él quería que ellos, o sea, todo el pueblo de Israel, supieran que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien las autoridades habían crucificado, pero a quien Dios resucitó de los muertos, el mendigo estaba sano en presencia de ellos. Eso es lo que les está diciendo Pedro, ¿no es cierto? O sea, Pedro señala que ellos ejecutaron a Jesús, pero que Dios los resucitó, y Pedro les mostró que eran en ese sentido enemigos de Dios. Entonces, Pedro se negó a comprometer el evangelio con la supresión de lo que ofendería al concilio. O sea, él no dijo, en otras palabras, tampoco es, mira, hay una persecución, ¿sí? Tú entiendes que es de parte de Dios, ¿sí? Está lleno del Espíritu Santo, pero tienes que decir la verdad y no conceder a sus caprichos, sus deseos o acusaciones que ellos te hacen. Escucharás quizá alguna acusación hacia ti, alguna persecución. ¿Ok? Pero tiene que salir en ese momento, ¿qué cosa? Un denuedo, una valentía y decir, muy bien, te he escuchado, pero ahora, dice, aquí Pedro no está diciendo, ya mejor no les voy a decir, van a disculpar, quizá no les ha gustado lo que he dicho, ¿no? No está diciendo eso, usted les está diciendo, un momento, ustedes, ¿sí? Ustedes mataron al Mesías. Ese Mesías que Dios, al cual Dios resucitó, ese sanó a este que está aquí. ¿Te acuerdas que el cojo estaba al lado de ellos? Le siguió a Pedro y a Juan. Está aquí, es evidencia de que, Dios obró, ¿sí? Es evidencia de aquello. Lo que tenemos que destacar aquí entonces es que Pedro actuó con valentía, ¿sí? Actuó con valentía, ¿no? Habló la verdad y confió en el resultado que el Señor podía haber dado.
Ahora, muchas veces no va a ser de que a muchos no les ha ido que salieron alegres, contentos, ¿no? A muchos los mataron por defender su fe. Por eso fueron aserrados, descuartizados, quemados, entregados a las fieras salvajes, ¿sí? Pero en un momento dado tienes que hacerles conocer la verdad. Es decir, es un momento. Usted está equivocado en esta situación. ¿Y en qué se respalda Pedro al hablar? Se respalda en las Escrituras. Por eso el versículo 11 dice, este Jesús, dice, y ahí cita el Salmo 118, versículo 22, ¿no? Para exponer su caso. ¿Usted de dónde va a sacar casos? ¿De dónde va a sacar armas para defender? De la palabra, ¿no es cierto o no? Por eso dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, aplicando Pedro, ¿sí? Al conocimiento que ellos tienen, él les expone un versículo del Antiguo Testamento, y Pedro no estaba alegando, o sea, no estaba alejando de Dios a los judíos, sino que estaba predicando la misma verdad del Antiguo Testamento como cumplida en Jesús. Él es, dice, la piedra reprobada por ellos, los edificadores, ¿no? O líderes espirituales de la nación, ellos desecharon. Ya él está predicando Pedro, ¿sí? Y aunque rechazaron a Jesús, Dios lo convirtió en la cabeza del ángulo por medio de ¿qué? De la resurrección y exaltación. Entonces, Dios lo convirtió. Entonces Pedro hace que el concilio, o sea, entienda, ¿no es cierto?, cómo Pedro se está defendiendo utilizando el Antiguo Testamento. Y el versículo 12, aquí vemos cómo Pedro hace al concilio lo que equivale a una invitación directa de arrepentirse y aceptar a Jesucristo para ser salvos. Y esto utilizamos mucho, ¿no? Nosotros este versículo. Y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bueno hubiera sido, ¿no? Que el concilio o algunos de los 71 que estaban ahí dijeran, creyeran o no. Pero ellos estaban más preocupados en su posición política. Ellos estaban más preocupados en que se pueda generar una insurrección del pueblo, ¿sí? Y pueda esto acarrear un conflicto con el Imperio Romano y estos poder quitar algunos beneficios que tenían en ese tiempo. Pero Pedro les hace la invitación, ¿sí? Y les dice, no hay salvación en ningún otro, ¿sí? No hay, no existe. De hecho, les está diciendo, solo hay dos caminos religiosos. Uno es el ancho de las obras de salvación que lleva a la destrucción, al cual estos líderes religiosos estaban transitando, ¿no es cierto? Ellos estaban caminando por el camino ancho, pero Pedro habla de un solo camino, ¿sí? Un solo nombre, un solo hombre dado a los hombres en el cual puede haber salvación, y nosotros conocemos ese camino que es el camino angosto, ¿no es cierto? Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y este camino angosto de fe es el único salvador que lleva a la vida eterna. ¿Cuántos de los del concilio creían que estaban yendo por el camino al cielo? Todos. Pero Pedro les hace notar que no hay, que hay un solo camino, y el camino que te lleva a la vida eterna es Cristo. Sin embargo, en el versículo 13, la apasionada petición de Pedro, pues no suavizó los corazones endurecidos del concilio. ¿Qué hace el concilio? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, pero hasta ahí llegó. Ellos no aceptaron el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado,
que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra. ¿Qué podían haber dicho? Nada, no tenían argumento alguno ellos para hacer algo. Y aquí lo que en aplicación nuestra es que siempre debemos nosotros enfrentar la persecución con la palabra, ¿sí? Con la palabra. Saltamos al cuarto principio acerca de cómo manejar la persecución en todo tiempo y lugar. En versículos 14 al 22 habla de ser obedientes a Dios a toda costa, ¿sí? A toda costa. Fíjate, versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, ¿qué hacen estos del concilio? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué conferenciarían, no? Decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos dos? Seguramente habrán intercambiado soluciones, ¿no? Pero la única solución que llegan ellos es lo siguiente, dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, dice, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Ahora, si ellos afirmaran esto, lo que están diciendo, ¿qué harían? Se desnudaran ante la creencia que ellos tienen de que no hay resurrección, ¿sí? Sin embargo, dice el versículo 17, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, no podían matarlos, ¿sí? Porque el pueblo estaba maravillado. Pues imagínate, un hombre que 40 años estaba lisiado, empieza a saltar, a caminar, y estaba con ellos, ¿no? Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál nombre? De Cristo. Y llamándolos, dice, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No quiero que me hables más en la casa de Jesús. No quiero más que me hagas que vayas a la iglesia. No quiero que ya empieces a... No, o sea, tantas cosas te ha sucedido, te puede suceder. Sí, no, en la persecución. Hasta te pueden desheredar, te dicen, ¿no? No, ¿no? Es como a mi esposa en su colegio le dieron un memorándum por hablar de Jesús, ¿sí? Profesora, reciba este memorándum. Y voy a buscarlo y los voy a leer la siguiente semana. Decía, ¿sí? Prohibiéndole de que hable las cosas de Jesús, de la Biblia en el colegio. Así, memorándum, pero firmado, y no estamos hablando de un ¿sí? Pero mi esposa, bueno, sabía la historia de Pedro y de Juan, ¿sí? Así que en el versículo 19 dijo, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, yo voy a obedecerles a ustedes antes que a Dios. No, ¿no es cierto? No puedes tú obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, no existe esa posibilidad en los cristianos. No puedes hacer aquello. Ahora, obviamente eso no te va a traer, escuchen bien esto, eso no te va a traer pues, ya está bien. No, eso te va a traer ¿qué cosa? Más persecución todavía. ¿Sí? Mucho más persecución. Ahora, la Biblia dice que debemos obedecer a nuestras autoridades. ¿Sí? Es más, Romanos capítulo 13 habla de que, o sea, es claro, es un principio bíblico que los creyentes deben obedecer a su gobierno. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17, como en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Cuando los mandamientos de Dios están en conflicto con los del gobierno, se debe obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Y desobedecer a quién? Al gobierno. ¿Te acuerdas que el faraón les dijo a las, ¿cómo se llamaba esto? Las parteras hebreas, cuando nazca un varón, sí, mátenlo,
¿sí? Y si es mujer, déjenlo vivir. ¿Obedecieron? No. Cuando Daniel salió ese edicto del rey, ¿no? Y dijeron que nadie podía orar, etcétera. ¿Qué hace Daniel? ¿Obedeció? No. ¿Sí? Cuando hay principios que van en contra de la palabra, tienes la autoridad de no obedecer. Así traiga las consecuencias, que traiga las consecuencias malas que te van a venir, porque no todos van a asumir o no te van a responder con, bueno, está bien, no. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello? Entonces, va a haber consecuencias. Va a haber muchas consecuencias. En 5:29 de Hechos, ¿qué dice? Ahí está en tu Biblia. Fíjate, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Bueno, mi esposa sabía eso, ¿no? Pues dijo, no, yo voy a seguir. Y siguió, claro, y le costó hasta el cargo. Le costó hasta el cargo, ¿no? Pero siguió, ¿sí? Ahora, Pedro, y Pablo era más duro, ¿no? Pablo dijo, ay de mí, si yo no predico el evangelio. O sea, ay de mí. Muy bien, muy bien. Versículo 18 dice, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Ellos eran testigos fieles de todo lo que el Señor les había enseñado. Ellos entonces, dice, ¿qué hicieron? Les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos, ¿qué cosas hacían? Glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sí? O sea, ¿qué podían haber hecho? Si los mataban ahí a Pedro y a Juan, seguramente el pueblo los saltaba, ¿no? ¿Sí? Pero más allá de aquello, el concilio, pese a haber escuchado a Pedro y a Juan, ¿sí? No les motivó ni siquiera a arrepentirse. Y ellos siguieron caminando en ese camino ancho que lleva a la perdición. Pedro y Juan les presentan el camino angosto, el único nombre dado a los hombres en los cuales puedan ser salvos. No pudiendo hacer nada, lo que hacen es intimidar. Es lo que te hacen, ¿no veo o no? Te intimidan. Bueno, si te vas a la iglesia, yo me voy a ir a otro lado. Después no te quejes que venga tarde. ¿No? ¿Quieres ir a la iglesia? Anda, ¿sí? Pero a mí no me vas a privar de ir a otro lado. Y a veces te negocian, ¿no? Así que mejor saldremos. Mejor hacemos. ¿Te quedas? Yo también me quedo. ¿Te vas? Yo también me voy. ¿Sí? Haz esto, yo hago aquello. Bueno, si nosotros somos cristianos, pues vamos a decir un momentito, yo voy a obedecer a Dios antes que los hombres, así me cuesta. ¿Cuántos habrá costado? Amén. Vamos, caminando ya para terminar. Un quinto principio acerca de cómo manejar la persecución en todo tiempo y lugar. Estar comprometido con el compañerismo. Versículo 23, ¿qué dice? Y puestos en libertad, dice, vinieron ¿a dónde? A los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cabe destacar que lo primero que Pedro y Juan hicieron después de que los pusieran en libertad fue ir ¿dónde? A los suyos. ¿Por qué ir primero a la iglesia? Hermano, porque cuando hay persecución, la iglesia tiene el deber de ¿qué? De consolarte y de animarte. ¿Sí? Y es un lugar donde tú tienes que ir.
Ese es el lugar donde tienes que encontrar ese apoyo, ese ánimo, ¿sí? Fueron a los suyos. ¿A qué suyos? Seguramente muchos dicen que fueron al lugar, al aposento alto donde estaban reunidos muchos de los creyentes, ¿sí? Pero fueron ahí primero y contaron, dicen, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y sin duda recibieron ahí, vuelvo a repetir, consuelo y ánimo de parte de los demás. Y es un beneficio, ¿no es cierto?, que la persecución da, que es hay un beneficio cuando tú vas a la iglesia, sí, hay solidaridad. Bueno, debería haber solidaridad de por medio. Es un muy buen beneficio. Y más adelante se va a traducir cuando lleguemos al capítulo, al versículo 32 y 35, si Dios quiere la siguiente semana, cómo vamos, ahí describe realmente la unidad que resultó de este primer brote de oposición o de persecución, cómo los hermanos realmente empezaron a qué, a actuar, no solo a darle una palmada en la espalda o decirle, sabes qué, ora hermano, sí, no te preocupes, tú puedes aguantar, sino más bien, como dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí vemos una manifestación ya en el hacer, ¿sí? Y cuando hay persecución, lo que menos uno quiere hacer es ser agradecido, ¿no? Pero aquí nos muestra que uno de los principios para enfrentar persecución, y en la enseñanza que estamos estudiando, en la vida de Pedro y de Pablo, es ser agradecido. Fíjate el versículo 24 al 28. Dice así: ¿vamos? ¿Estamos bien con la 24? Dice. Y ellos, dice, habiéndolo oído, los hermanos, ¿no? ¿Qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres soberano, Señor. O sea, tú has permitido esta situación, tú has permitido esta circunstancia, tú has permitido esta persecución, ¿sí? Entendemos que tú tienes control de todo. ¿Por qué? Porque tú eres soberano, Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Y mira, están, están orando, ¿no? Están siendo agradecidos, ¿no? Recordando lo que ya en el Antiguo Testamento se les había dicho. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí vemos una percepción inicial, ¿no? Porque todo esto se va a cumplir más adelante en Apocalipsis, ¿sí? Pero sin embargo, asumiendo como seguidores de Cristo que ellos iban a sufrir persecución, pero ellos son agradecidos, por eso citan este pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y el versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Si ella dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué significa esta última parte? Significa que Dios había determinado, ¿no es cierto?, todo lo que iba a suceder, hacer cuanto la mano, dice, y el consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios ha determinado cualquier situación que va a pasar. O sea, Él predestinó todas las cosas que van a suceder. De hecho, Dios es el historiador supremo que escribió toda la historia antes de que comenzara. Y al haber hecho lo peor, ellos solo cumplieron el plan eterno de Dios. ¿Sí? Son instrumentos de Dios en todo caso para su plan eterno. Y termina, ¿no?, con una
un último principio acerca de cómo manejar la persecución en todo tiempo y lugar. ¿Qué debíamos, Pedro y Juan ahí? Fíjense, deseosos de tener mayor valor. Y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con toda valentía hablen. ¿Qué le piden cuando pasa? Dame más fuerzas, ¿sí? Dame más autoridad, o sea, dame más denuedo. No me van a doblegar, o sea, no me van a hacer que yo mengüe, ¿sí? O como mi esposa a veces golpea la pared. No me van a callar, ¿sí, no? ¿Sí? Quieren meterme preso, que me metan, ¿sí? Señor, dame más valor, dame más denuedo, dame más. Eso es lo que pidieron, ¿sí? Versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Están pidiendo que realmente el Señor pueda seguir apoyando, o sea, seguir fortaleciendo, seguir eh, que ellos, que el Señor les dé más todavía, mucha más denuedo, más valentía para seguir adelante, ¿sí? Y acá vemos que la respuesta de Dios no tardó en llegar, porque dice el versículo 31, y cuando hubiere orado, dice, el lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? Tembló, dice, ¿sí? Y todos fueran llenos del Espíritu Santo. Aquí ya vemos una tercera vez, ¿no? Que cual fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. Entonces, igual que en el día de Pentecostés, hubo aquí una manifestación física de la presencia del Espíritu. ¿Cuál fue esa manifestación física? El temblor, ¿sí? Ahora, Dios les concedió, dice, la llenura del Espíritu a fin de que tuvieran denuedo, el denuedo que ellos deseaban. La llenura del Espíritu Santo en Pentecostés habíamos visto que la manifestación física, ¿cuál era? ¿No? Hablar, ¿no? En lenguas, ¿no? Y aquí es el temblor, esa manifestación, ¿sí? Que implica el hablar con denuedo la palabra del Señor. Entonces, la iglesia había enfrentado con éxito la primera oposición. Reiteramos entonces, si uno enfrenta una persecución en esta vida, ¿sí? Puede ayudarte este relato. Y en implicación, ¿cómo podemos enfrentar la persecución? En términos, ser sumisos, entender que todo lo que está sucediendo, ¿sí? Dios tiene control de todo. No reacciones, o sea, no te pongas al nivel de reacción de los otros, ¿sí? Tú mantén la calma, ¿sí? Mantén la paciencia. Entiende que todo lo que está sucediendo, Dios es soberano, dice, Dios es creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, ¿sí? Y Él controla todo el universo. Entiende aquello. Pero no puedes tú enfrentar la persecución si no eres constantemente lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Si no vienes aquí a la iglesia, sigues aprendiendo la palabra, aquí te fortaleces, hermano, aquí te fortaleces. En algún momento vas a decaer, pero te fortaleces, ser llenos, ser agresivos para que en ese momento, en vez de que ellos puedan intimidarte, más bien tú le pidas al Señor qué cosa, más valentía, más denuedo, sí, más templanza, sí, más poder. En este tiempo Pedro y Juan le están diciendo, Señor, que se siga haciendo estas señales, maravillas, prodigios, Señor, sí, porque eso va a ayudar, o sea, en ese momento eso se iba a manifestar en qué, en que ellos iban a ser certificados como voceros realmente que vienen de Dios. Tenemos que entender que, y no te olvides, cuando haya persecución tienes que ser siempre obediente a Dios a toda costa, permanecer obedientes.
no importando, aún te indiquen tus fallas, aún indiquen que te has fallado, aún te indiquen de que mira qué clase de cristiano eres, ¿no? No dejes nunca de obedecer o ser obediente a Dios. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios, ¿qué te hace? Te levanta. O sea, 7 veces implica siempre, 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 siempre Dios te va a levantar. Y tienes una iglesia como compañero de lucha al cual tú tienes que acudir. Tienes ahí al pastor, no, a la esposa del pastor, tienes ahí a los hermanos que pueden animarte, que pueden ayudar, ¿sí? Fortalecer, te pueden ayudar en oración, te pueden ayudar si es en algún medio material, te pueden ayudar. Por eso la iglesia es, pues, esa unidad que tenemos que nosotros entender, que todos somos uno. Si alguien está pasando alguna situación, es la iglesia, tienes que tú ayudar. Por eso dice, no, fortalezcanse, no, lleven las cargas los unos a los otros, etcétera. Entonces, y en medio de esa persecución, en medio de esa lucha, no dejes de agradecer a Dios, dice, ser agradecidos en todo, dice. Claro, muchas veces, a veces es paradójico agradecer cuando estás pasando situaciones duras, pero entendemos, si la Biblia dice que es verdad, entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, ¿sí? Y seguimos adelante, deseosos siempre de tener más valor. O sea, no dejes de hablar las cosas del Señor. Entonces, las persecuciones nos deben ayudar a nosotros a crecer más, a madurar más, a entender más que el Señor, que nuestro Señor está cumpliendo todo su plan en nosotros. Todo sucede para cumplir el plan eterno de Dios. Gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Te agradecemos por que tú a través de tu palabra nos puedes enseñar a sobrellevar o a enfrentar cualquier persecución, bendito Dios. Gracias que, Señor, que todavía aquí hay una libertad de hablar, de predicar, de enseñar, bendito Dios. Te agradecemos por aquello, bendito Padre, pero sin embargo, siempre hay una persecución, ya sea en la familia, ya sea con la pareja, con los hijos, papito, que en ese tiempo, Señor, tú nos des ese carácter, Señor, en el cual necesitamos para enfrentar, bendito Dios. Te agradecemos por todo y cuanto nos das, papito, para sobrellevar estos tiempos de aflicción y te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos des más valor para seguir adelante, Paz. Te agradecemos por todo, las ofrendas. Esta semana, Señor, cuídanos, protégenos, bendice, Señor, a la familia, cuida a nuestros hijos, no los dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, papito. Te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.